Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuevamente juntos en La Voz del Pastor para continuar con nuestro estudio y reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Como vimos la sesión anterior, la fe de la Iglesia es una sola, tenemos una sola fe. Decía San Roberto Bellarmino, y hasta hoy día se mantiene en la Iglesia, tanto a través del Concilio Vaticano II, en el Código de Derecho Canónico, etcétera, que los elementos que certifican la comunión en la Iglesia son tres: la misma fe, los mismos sacramentos y la misma jerarquía. La Iglesia pues tiene una sola fe, esta fe que se ha profesado desde los inicios, esta fe que brota de esa autorrevelación que Dios nos ha hecho de sí mismo. Dios se nos ha revelado, desde antiguo se nos ha revelado, y a lo largo de los siglos hasta llegar al momento culminante, el momento de la cruz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ha continuado con la primera generación de la Iglesia, la generación de los apóstoles, es decir, la muerte del último apóstol cierra el tiempo que se llama el tiempo de la revelación de Dios a los hombres. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha buscado modos de sintetizar el contenido de su fe. Son distintos modos, aunque la fe es la misma. Es la fe que Jesucristo dio a la Iglesia y es la fe que nosotros al mismo tiempo recibimos de la Iglesia. Seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta que desde hace unas semanas, algo más de 2 meses, en Arequipa hemos comenzado a usar una nueva fórmula del credo, ¿no? Y tal vez algunos han dicho, o de suyo algunos han dicho, nos han cambiado el credo. ¿Cómo es posible que nos cambien el credo? ¿No es así? ¿Por qué? Porque antes usábamos una fórmula, ahora estamos usando otra. Yo quisiera decirles que no se preocupen porque el credo no se ha cambiado. El credo de la Iglesia es el mismo desde todos los tiempos y seguirá siendo el mismo hasta el final de los tiempos. Lo que hemos cambiado es lo que se llama el símbolo de la fe, es decir, la forma de profesar nuestro credo. Hasta hace poco, en Arequipa veníamos usando lo que se llama el símbolo de los apóstoles. Y ahora estamos usando lo que se llama el símbolo o credo niceno-constantinopolitano. Les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos. Pero antes de explicarles esto, quisiera que también ustedes sepan que no son los únicos símbolos que existen, no son las únicas formas o fórmulas del credo. Existen, y lo tienen, por ejemplo, en el número 192 del Catecismo, los que lo tienen a la mano se darán cuenta. Está el llamado símbolo Quiucunque o de San Atanasio, y están también las profesiones de fe de algunos concilios, como el Concilio de Toledo, el Concilio de Letrán, etcétera, etcétera, o de algunos papas, incluido el llamado credo del pueblo de Dios, el más reciente, que lo formuló Pablo VI el año 1968. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que la fe es la misma, la fe no cambia. El credo, aquello en que nosotros creemos es lo mismo. Lo que cambia es la fórmula con la cual lo profesamos. Y hay varias fórmulas que son permitidas, aprobadas por la Iglesia y que pueden ser utilizadas. Usábamos hasta ahora, les decía, el símbolo de los apóstoles, que es la construcción más antigua que se conoce en la Iglesia sobre el contenido de nuestra fe. Era el credo que se rezaba en Roma ya desde prácticamente los inicios de la vida de la Iglesia. Y lo hemos venido usando también nosotros aquí en Arequipa porque al ser el más antiguo, digamos así, quisimos siempre privilegiarlo. Sin embargo, no crean que en todo el mundo se venía rezando este credo apostólico. No, ya en muchas otras diócesis del mundo, muchísimas otras diócesis, este credo se había dejado de utilizar, esta fórmula se dejó de utilizar. Y se está utilizando la que nosotros hemos tomado ahora, que se llama el credo niceno-constantinopolitano.
¿Por qué se llama así? Porque este credo ha sido formulado en base a los resultados de dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, los dos celebrados en el siglo IV de la era cristiana. Es decir, estamos hablando también de fórmulas muy antiguas en la vida de la Iglesia. El símbolo de Nicea, el concilio de Nicea, trató sobre todo de la naturaleza de Jesucristo, o sea, trató sobre todo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El concilio de Constantinopla trató sobre todo del Espíritu Santo, es decir, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y de esta manera, con aquellos frutos de estos dos concilios, se construye un nuevo símbolo de la fe, nuevo en esa época, que ha llegado hasta nuestros días y que, como les digo, estaba siendo ya utilizada en muchísimas diócesis por todo el mundo. ¿Por qué hemos hecho este cambio en Arequipa? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque el Papa Benedicto XVI, al convocarnos al Año de la Fe, nos ha invitado a que profundicemos más en los contenidos de la fe. Y entonces, fíjense ustedes, el credo de los apóstoles es un credo más bien breve, muy declarativo, muy breve. En cambio, el credo niceno-constantinopolitano, que es el que estamos usando ahora, tiene una fórmula más larga y al ser más larga también es más explicativa de cuáles son los principales contenidos de nuestra fe en virtud de cada una, en función de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. En general, ambos credos y otros también tienen una división que se llama tripartita. La primera parte, profesamos aquello que creemos en Dios en cuanto creador de todo cuanto existe. Dios Padre como creador de todo cuanto existe. La segunda parte del credo, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con su obra de redención. Y la tercera parte, el Espíritu Santo, con su obra de santificación. Entonces, nos vamos acordando de esto. Toda fórmula del credo tiene tres partes. La primera, dedicada al Padre Creador, la segunda al Hijo Redentor, la tercera al Espíritu Santo Santificador, aquel que santifica a los cristianos, aquel que guía a la Iglesia, en virtud del cual recibimos el perdón de los pecados, y aquel que nos resucitará el último día, como dice San Pablo. San Pablo dice así: aquel que tiene el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, lo resucitará también a él el último día. Muy bien, entonces ya sabemos la diferencia entre un credo y otro, sabemos que los dos credos son igualmente válidos, igualmente buenos, sabemos que el credo niceno-constantinopolitano es el más largo, el que estamos usando ahora, por ejemplo, en Arequipa y en otras diócesis, y sabemos que lo hemos hecho porque, digamos así, es un poco más explicativo y nos ayuda a profundizar mejor en los contenidos de nuestra fe. Muy bien, ahora les digo una cosa, ¿qué significa el símbolo de la fe? La palabra credo, el nombre, digamos así, oficial, es el símbolo de la fe. Esta palabra símbolo viene del griego símbolon, que significa y significaba ya en aquellos tiempos, cuando se hablaba el griego de un modo corriente, significaba la mitad de un objeto, la mitad de un objeto. Entonces, esa mitad de un objeto servía para cuando se encontraba la otra mitad, encontrarse entonces el objeto completo e identificarse. Muchas veces se firmaban contratos, por ejemplo, y el contrato se partía en dos. Una parte se la quedaba cada uno de los contratantes, entonces al juntarse las dos partes quedaba el contrato completo. O se daba algo en prenda y se partía por la mitad. ¿Por qué se empieza llamando el símbolo de la fe o el simbolón? ¿Por qué? Porque el símbolo de la fe, el credo que nosotros llamamos, era el instrumento que se usaba en los primeros siglos para identificarse como cristiano. Es decir, los primeros siglos, ustedes saben que la Iglesia fue sujeta a muchas persecuciones. Los cristianos vivieron durante siglos como de un modo clandestino. Y entonces tenían que tener mucho cuidado de con quién se relacionaban. No fuera a decir uno que era cristiano y se lo decía a alguien que no era cristiano, lo podían denunciar al emperador y terminar en el martirio, en el circo máximo, entregado a los leones. Entonces, la fórmula
para saber si estamos hablando yo con otro cristiano, era el símbolo de la fe. Y era la misma fórmula que se pedía para poder entrar a la iglesia. Es decir, en el momento del bautismo, estamos hablando de los orígenes de la iglesia, entonces, por lo general, se bautizaban adultos. Eran adultos paganos, algunos también judíos, que querían pasar a ser cristianos. Y entonces, la señal que daban, que transmitía la fe que habían recibido y que querían, digamos así, asumir ya por toda su vida, era justamente el símbolo de la fe o el credo. Vamos a pasar ahora, estamos en esta misma sección, vamos a ir al capítulo primero de esta nueva sección, que es la sección segunda, el número 198. El número 198 nos relata lo siguiente: creo en Dios Padre. Este es el título. Y ya nos empieza a decir, fíjense ustedes, que nuestra profesión de fe comienza siempre por Dios. ¿Por qué por Dios? Porque Dios es el primero y es el último, el principio y el fin. Y empieza diciendo que Dios es Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Y entonces, este Padre de quien brota todo cuanto existe. Fíjense ustedes, el Hijo no ha sido creado, pero ha sido engendrado. El Hijo tiene una fuente previa a Él, que digamos así, aunque es desde toda la eternidad, pero tiene una fuente que es el Padre. En cambio, el Padre es la fuente sin fuente, es el origen sin origen, es el principio sin principio. Entonces, por eso empezamos profesando nuestra fe en Dios Padre. Este Dios Padre que, repetimos, se le atribuye este don enorme que nos ha hecho, que es el don de la creación. Entonces vamos al artículo primero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros los cristianos creemos que existe un solo Dios. Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Creer en Dios es el punto de partida de nuestra fe. Dice el número 199, es la primera afirmación de la profesión de fe y es también la más fundamental. Es aquella que nos, digamos así, diferencia de otros credos, de otras religiones. Nosotros creemos en un solo Dios, y este Dios que es el Creador. Nosotros somos conscientes que las cosas no han comenzado a existir por pura casualidad. Nosotros somos conscientes que detrás de todo cuanto existe hay un Creador, y ese Creador que es Dios y que ha creado todo por amor. Dice el apóstol San Pablo que ya contemplando la naturaleza, contemplando la creación, cualquier ser humano con su recta razón, con el uso recto de su razón, puede llegar a la conclusión de que existe un Dios creador. Ciertamente, las cosas no aparecen a la deriva, no aparecen por casualidad, ¿no es así? Si existen es porque alguien las ha creado. Este libro existe porque alguien lo ha compuesto, alguien lo ha impreso, alguien lo ha encuadernado, si no, no existiría este libro. Pues lo mismo, tantas cosas que existen porque alguien las ha creado. Para nosotros, gracias a la revelación que Dios nos ha hecho ya desde las primeras páginas del Génesis, quien ha creado es Dios. Dios que es el creador de todo cuanto existe, pero no solamente eso, sino que crea por amor. Crea por amor todo lo que existe y nos crea a nosotros los hombres, el ser humano, el culmen de la creación, y todo cuanto existe lo ha creado para nosotros, para nuestra santificación, para que nosotros podamos gozar de la creación y al mismo tiempo para que a través de la creación y de nuestra propia vida podamos también darle culto a Él, darle gloria a Dios. Entonces, Dios Padre Creador, Dios crea todo, Dios crea por amor. Y termino. Al momento de crear, pone las leyes en esa naturaleza que Él ha creado, pone unas leyes internas. Y esas leyes internas son las que rigen la naturaleza. Nosotros no ponemos las leyes de la naturaleza. Nosotros lo que hacemos es descubrirlas, aprovecharlas, combinarlas, etc. Pero las leyes están dadas en las mismas cosas de la naturaleza y justamente ese es digamos así, otra de las pruebas de la existencia de un Dios creador. Son leyes tan complejas
que alguien las tiene que haber creado, porque al mismo tiempo que son complejas, son tan perfectas. Por eso la creación en cierto sentido también refleja esa perfección de Dios creador. Continuamos nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.